Espana trabalhará por los derechos humanos desde el Consejo de Nación Unida. Espana comienza 2018 como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Nación Unida, CDH, con el objetivo declarado de defender los derechos de la mujer, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección de los migrantes y refugiados. La elección de Espana para el periodo 2018-2020 puso de manifiesto nuestro firme compromiso y experiencia en materia de derechos humanos, que una de las principales prioridades de nuestra política exterior, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti, tras lograr la plaza en el organismo el pasado mes de octubre. El CDH es un órgano intergubernamental compuesto por 47 estados elegidos por la Asamblea General de Nación Unidas que es responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Constant Ginebra, constituye el órgano político interestatal más relevante en materia de promoción de los derechos humanos y goza d'un amplio margen de autonomía operativa. Está organizado por región geográfica y Espana pertenece al Grupo Europa Occidental y otro país compuesto por 7 países elegidos entre los 29 de la zona. Espana fut elegida tras defender una candidatura basada en la participación activa que desarrolla en los trabajos del Consejo y las iniciativas y el apoyo en los procedimientos especiales que ha impulsado. Nuestro país ha contribuido de forma constructiva al funcionamiento efectivo del Consejo, destacó el Ministerio de Exterior por medio de una nota con motivo de la votación de los miembros. El propio Dasti, cuando intervino en la 34 sesión del CDH para defender la candidatura española, explicó que uno de los objetivos de Espana era contribuir al éxito del CDH, desamo compartir su responsabilidad y ser parte activa de sus esfuerzos y logros, afirmó. El ministro explicó que Espana considera prioritaria la dimensión humanitaria de los conflictos y el empoderamiento de la mujer en la esfera de los derechos humanos para lo que defendió la integración de la perspectiva de género de manera transversal en todo los trabajos de este consejo. Otro apartado al que Espana da gran importancia corresponde al de la lucha contra la discriminación racial, la xenofobia y otra forma de intolerancia, así como a la defensa de los derechos del niño y a la eliminación de la pena de muerte. Seguiremos trabajando con este objetivo y apoyando los esfuerzos desplegados por la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que tient ce dans Espana, aseguró. En su discurso ante la delegación de los 47 estados miembros del CDH, así como de los estados observadores y de delegación de la sociedad civil de todo el mundo, Dasti se refirió igualmente a la cuestión migratoria y de refugiados, una cuestión que aseguró debe estar en lo primero lugar de la prioridad internacional en el siglo XXI. A respecto, defendió el modelo español de gestión migratoria, basado en el diálogo permanente y la cooperación con los países emisores, de tránsito y receptor que se está inspirando la reforma de la política migratoria de la Unión Europea. En lo último día del año, coincidiendo con el inicio del mandato español, Exterior ha colgado un video en su web y en redes sociales en el que explica los objetivos de Espana en el Consejo.
dividido entre partes, el video asegura que trabajaremos por la libertad, la justicia y la equidad, por la democracia y el estado de derecho y por la aplicación de todo lo derecho y un planeta más habitable. Además, planta la importancia de lograr una cooperación eficaz para lo que se compromete a potenciar el diálogo con lo Estado y la sociedad civil, impulsar el papel preventivo del CDH y promover las independencias de la Oficina del Alto Comisionado. Finalmente, según el video, España se compromete a alzar su voz contra la discriminación, contra el racismo y la xenofobia, por la igualdad de género y por los derechos de la persona con discapacidad.